¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Qué lindo, Leo, verlo por aquí como panelista hoy. Leo Borges, historiador, gracias por estar aquí. Antes de iniciar con el tema de hoy, para no olvidarme después, quiero mandarle un beso muy especial a Víctor Tagliani, a Walter Herrera y a Oscar Santos. Ellos trabajan en la entrada del Hospital Pereira Rosell. Mis saludos. Bien, del Pereira Rosell nos vamos a Bella Unión, porque si bien este es un tema que vamos a abordar mañana y con mayor profundidad, estamos esperando que vengan además del sindicato médico que están en Bella Unión. ¿Veían recién las imágenes del apoyo que le están dando a la doctora Patricia de la Peña por el caso justamente que acaba de ser procesada con prisión esta doctora por mala praxis? Tenemos en línea en este momento al vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Martín Fraschini. Fraschini, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Victoria, por darnos este espacio para poder comunicar lo que está pasando. Ahí está, porque de verdad que no se termina de entender mucho, o algunas cosas son obvias, pero a ver, que evidentemente era una doctora que, bueno, querida por la comunidad, se ve que profesional y con una buena historia como profesional, no hay duda. Ahora, también hay una persona que está muerta y hay un protocolo que evidentemente no se cumplió. Entonces no se termina de entender tanto apoyo a la doctora y por otro lado aceptación, porque ustedes mismos creo que como sindicato han aceptado que sí, que efectivamente se cometió un error. Lo que no están de acuerdo es con el procesamiento con prisión. ¿Es por allí? A ver, Victoria, primero que nada, déjame decir una cosa que es muy importante. Sí, por favor. La doctora Patricia es una doctora excepcional, tiene un arraigo importantísimo en la comunidad porque es una doctora que con una humildad atiende a todos sus pacientes por igual, como hacemos todos, pero ella tiene un arraigo importantísimo en la comunidad, es querida por todos los colegas que trabajan ahí y también por el resto del personal de la salud que trabaja en Bella Unión y en otros lugares donde ella va como profesional a trabajar. Entonces gran parte de la reacción que tú manifestabas hoy en día es porque si bien hay un hecho de que hay una persona que falleció y todos lamentamos eso, como lamentamos la muerte de todos nuestros seres queridos y de todos nuestros pacientes que mueren en el proceso muchas veces de atención en salud, la doctora tiene una importancia tan grande para la comunidad que también a la gente le duele que la colega esté en prisión. Y el sindicato médico, bueno, y sus integrantes como ciudadanos que somos, respetamos las decisiones de la justicia, porque somos respetuosos de los poderes del Estado y de las resoluciones que se toman. Una cosa que compartamos, otra cosa es que respetemos, otra cosa que no compartamos la decisión de que esté procesada con prisión. O sea, la medida de prisión, el sindicato médico no la comparte para nada y sobre todo los fundamentos de la medida que ¿Podemos repasarlos? Porque, a ver, además porque no siempre lo que sale a la luz públicamente es lo más importante y puede generar hasta confusión. ¿Le importaría repasar conmigo un poco las razones que llevaron a este procesamiento? Porque se desprende que la jueza le increpa no haber leído la historia clínica, pero ella a su vez declara que leyó la historia clínica. Hasta donde usted sabe, ¿cómo fueron los hechos? A ver, una cosa es el procesamiento de la colega, otra cosa es la medida que se añade al procesamiento, que es la prisión. Sí. O sea, el procesamiento es por un homicidio culposo. Bien, ¿cómo llegamos a eso? Si no le importa. La presunción, porque estas son presunciones que después el proceso va a continuar y va a continuar la defensa de la colega y continuar el proceso hasta que haya un veredicto final. La presunción es eso. Es que hubo un hecho y hubo una persona que falleció. Pero lo que nosotros entendemos, con eso nosotros respetamos esa decisión y respetamos el proceso, porque el proceso fue con todas las garantías. ¿Y el hecho cuál fue en concreto? ¿Cuál fue para incurrir en mala praxis, digamos? El supuesto hecho es la administración de una droga que le genera un supuesto shock anafiláctico al paciente y eso desencadena la muerte del paciente. ¿Por qué dice supuesto tanto en el caso con la droga que se suministra con la reacción del si ya hay constancia de eso, no?
hizo un paro. Pero hasta el veredicto final, Sí. Siempre son supuestos. Entonces, lo que el sindicato médico, y vuelvo a... Perdón, pero ¿cuál fue recalcar. la omisión? Quiero entender esa parte, ¿no? La omisión, porque yo me imagino una situación de emergencia, que aunque tal vez no sea este el caso, porque de hecho la paciente estuvo ahí conversando, hasta la propia doctora le pregunta si es alérgica a algo, la paciente dice no, pero después le dice, mi hija tiene un papel, ¿no? En la cartera. Sí. En ese papel, ¿figuraba que ella era alérgica a la amoxidal? Yo no vi la prueba, porque no accedimos todavía a ver la prueba. Pero en algún momento se entendió de que sí, que decía que era alérgica a la amoxidal. Y el error de la doctora fue no haber leído. La colega cumplió con todos los procedimientos de leer la historia clínica, de verificar todo, y en algún momento ese papel, que era un papel que no estaba incorporado a la historia clínica inicialmente, sí. Es el papel que es el que se le increpa no haber leído, digamos. Exactamente, pero la doctora fue... ¿Y puede no figurar en una historia clínica que una persona sea alérgica a la penicilina, a la amoxidal? ¿Puede no figurar en una historia clínica? En este caso, según la colega, en la historia clínica de la internación que tenía la paciente, no figuraba la presencia de esa información. Ahora, yo me imagino que en realidad hay situaciones en las que hay personas que ni siquiera saben, ¿no?, que son alérgicos a algo y mañana tienen, no sé, un accidente, ni siquiera se les puede preguntar. Y bueno, ¿y qué pasa en esos casos? Siempre que, ¿cuándo se valora que se está ante una omisión o una situación de mala praxis? Y cuándo es responsabilidad del paciente saberlo y decirlo. En una época se colgaban medallas, ¿no? Con si eras alérgico a algo, no hace años, pero bueno. Por supuesto, hay un tema también de la temporalidad de los sucesos. Si usted va como paciente por primera vez, yo le pregunto, ¿usted es alérgica a algo? Usted me dice que no lo es. Y yo le indico la medicación adecuada para el diagnóstico, para un tratamiento según un diagnóstico adecuado, y usted hace una reacción alérgica, vamos a tener en consideración para una posterior consulta que usted hizo una reacción alérgica a esa medicación y se tendrá que buscar otro sustituto para el tratamiento en cuanto a la medicación corresponde. Pero eso lo conocemos una vez que el paciente haya tenido una reacción alérgica. Y confiamos siempre en lo que el paciente nos dice a nosotros. El médico tiene que confiar en lo que le dice el paciente, en la relación médico-paciente cuando me pregunta, y a su vez nosotros confiamos en el proceso de asistencial que se da en el momento. Imagino que el protocolo debe indicar aún, igualmente hay que ir a la historia clínica y confirmar que el paciente lo que diga es lo que está en la historia clínica, ¿o no? Sí. La colega revisó la historia clínica como corresponde. Pero digo, forma parte del protocolo. Ella lo hizo y es lo que tienen que hacer todos. Por supuesto que sí. Otra pregunta. ¿Cuán frecuente es que una persona haga una reacción alérgica que la lleve a la muerte? La frecuencia, no puedo aventurarme en dar un porcentaje de cuántos pacientes se atienden en la consulta y cuántos hacen reacciones alérgicas o son anafilaxis. La verdad, esa respuesta no se la puedo dar en forma fidedigna, pero no es algo frecuente. Bien. Dentro de todo el proceso asistencial y todas las consultas ya que se tienen a paciente, no es lo más frecuente. Usted viene de estar con la doctora, ¿no? ¿Tengo entendido? Acabamos de estar con ella, de hablar, de dialogar, de hacer una puesta a punto de lo que está ocurriendo, y bueno, confraternizar con ella también en forma humana. Algo que quisiera transmitir de parte de la doctora, que haya conversado con usted, que le pueda también llegar a la familia de la mujer fallecida. A ver, como siempre, y como colegas que somos, yo también siempre lo he dicho en todo momento, el profundo malestar y la decepción de que alguien muera y pierda la vida. Sí, sí. Eso está por encima de todo. Nosotros nuestra tarea como médicos es trabajar para curar enfermos y tratar de hacerle un bien con nuestro actuar a las personas cuando acuden a nosotros.
O sea que por supuesto que la doctora está dolida, está profundamente dolida y lamenta que haya pasado esto. Si no, nada de eso estaríamos hablando hoy en día. No, por supuesto, pero de todas maneras siempre está bueno decirlo porque siempre está aquello del corporativismo médico y que se defienden entre ustedes. Entonces está bueno también transmitir la humanidad detrás del médico que ante estas situaciones lo sufre también, ¿no? Obviamente. Todos los comunicados del Sindicato Médico de Uruguay y de la comunidad médica siempre en primera instancia lamentan lo ocurrido a ella, a la paciente que falleció y a la familia por lo que ocurrió. Bien. Y créanme que en el actuar de la medicina, cuando un paciente pierde la vida, nosotros somos conscientes y no es como pasar o que pasa desapercibida la muerte de un ser humano, para nada. Tenemos que tener nosotros como médicos, que somos también el suficiente grado de empatía con la familia, comprenderla, empatizar, pero tampoco nos puede afectar psicológicamente y profesionalmente, porque nosotros tenemos que continuar atendiendo a otros pacientes y tenemos que estar enteros para continuar con el proceso asistencial. Bien, y ahora vayamos a lo que ustedes, al reparo que ustedes plantean, el del procesamiento, o sea, ¿están de acuerdo con un procesamiento? Corresponde al lugar. Imagino que también lo sentirá así la propia doctora, que estará pensando hasta el día de su muerte cómo no leí ese maldito papel, lógicamente. En base a la prueba que hasta ahora se produce, nosotros entendemos que el procesamiento es conformar un proceso de investigación que asegura y que genera una garantía de que se produzca una prueba, se evalúe y se haya un veredicto final. Ahí está. Lo que no están de acuerdo es que sea procesamiento con prisión. Lo que no, la prevención, la prisión preventiva, nosotros entendemos que no es correcto. Y ya se han expresado algunos juristas, inclusive hasta los fundamentos que se utilizaron para la prisión preventiva de la doctora son inconstitucionales, o sea que no es un comentario del pasar nuestro que no tiene ninguna base. Nosotros entendemos, y esto creo que el ciudadano lo podrá entender, esto como le pasa, no es por ser médico, o porque sea un médico y tener un trato especialista, es a cualquier uruguayo, por cualquier otro homicidio culposo, no le corresponde de repente la prisión preventiva. Y yo le explico por qué, por los fundamentos que se esgrimen en el informe. Primero, con una posible fuga. ¿Una posible qué, perdón? La posible fuga de la colega. Sí. La colega hace 4 meses que está trabajando en Bella Unión, que está inserta en la comunidad y con una familia, con una vivienda estable en ese lugar. Es posible que se vaya. No se fugó hace 4 meses, no se va a fugar en este momento. En segunda instancia, el fundamento de la fiscal era que corría peligro la integridad física de la doctora. A ver, es una comunidad... Para eso prisión domiciliaria podría haber sido Bueno, o si puede ser una manera de sustituir, pero el fundamento es equivocado, porque la colega siguió trabajando en una comunidad pequeña, participando de actividades sociales dentro de la comunidad, y a su integridad física nunca le pasó nada. Y después los argumentos que maneja la jueza, que es el de la arma pública, hace 4 meses que esto ocurrió y no generó ninguna arma pública. Bien. Nosotros creemos que ahora sí hay una arma pública. Yo le propongo dejarlo por aquí porque poderlo abordar en mayor profundidad mañana, que tengo entendido que ya están de regreso a Montevideo. ¿Cómo no? Ahí estaremos. Bien, muchísimas gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué les parece este caso? A mí me preocupa la reacción del sindicato médico como corporación, es decir, a defender a un médico, que en definitiva los que pueden medir hoy si hubo mala praxis o no son otros médicos. ¿Y qué médico va a actuar libremente si ve que su sindicato está apoyando a la doctora implicada? Es difícil el tema ahí, ¿no? A mí lo que no me queda claro es si el apoyo, por más que dice en el texto incondicional, incluye, si se concluye efectivamente que hay prueba suficiente para indicar homicidio culposo, bueno, a ver, no leyó el papel, ese papel es prueba suficiente para dictaminar que hubo mala praxis. Ese apoyo incondicional
no sé si significa hacer de cuenta que eso no pasó. Ellos lo han explicado, ¿no? Lo han explicado y han dicho que este apoyo incondicional significa que nunca hubo intención de dañar a la persona, que lo que está detrás de una práctica médica siempre es la intención de salvarle una vida. Han explicado que en ese punto está el apoyo incondicional. A mí, de todas maneras... Detrás de un volante y de repente la macaneás y tenés un accidente, vos tampoco querías matar a la otra persona. Por eso es culposo, justamente. Claro, ahora, vos traes a colación algo, porque mientras esto estaba sucediendo en el norte del país, pocas horas después de que esta médica fue procesada, un diputado con 1.6 de alcohol en sangre dejó en estado muy delicado a una persona, no pudo siquiera ni declarar porque estaba en un estado de ebriedad que no le permitía hilar un relato más o menos de lo que le sucedió. Esta persona pasó unas horas en la comisaría y quedó en calidad de emplazado. Entonces yo no soy jurista, pero sí veo que hay cuestiones que no se miden con la misma vara y que a veces dependerá del juez que te toque, porque el sentido común no parece estar detrás de todo esto. Cortés no quita lo valiente. No hay alarma pública en un diputado, en un representante nacional que borracho atropella a una persona, a una motocicleta de atrás. No hay alarma pública y sí lo hay en el caso de una doctora que estaba ejerciendo la medicina desde que pasó este hecho hasta el viernes pasado, que fue llamada a declarar y que termina procesada con prisión. Me lo pregunto. Yo creo que lo que está en el tapete en este caso concreto es el instituto de la prisión preventiva, o sea, digamos en este caso el procesamiento con prisión, que siempre ha sido un instituto muy polémico en el derecho penal uruguayo. De hecho, quienes lo defienden, a veces los argumentos terminan reducidos en eso de la alarma pública, que es un concepto muy vago, como decía el doctor Fraschini. 4 meses después del hecho, la alarma pública se fue desvaneciendo. Y con la prevención, de que uno no leyó el expediente y que no tiene los elementos de juicio, la impresión que me da a mí, simplemente por la difusión que han tenido de los hechos, repito, sin haber leído el expediente, es que una mala praxis, si está vinculada a una negligencia, bueno, es un caso. Ahora, en este caso, ¿es negligencia no haber consultado un papel que la hija tenía en la cartera y que aparentemente podía tener vinculación con eso y no estaba en la alarma, no estaba en la historia clínica? ¿Eso es una negligencia? Da la impresión de que no. A mí me da la impresión de que no. Entonces, a partir de eso, si digamos, el fundamento, la base de ese procesamiento con prisión, de la prisión preventiva, es no haber consultado un papel que estaba en la cartera de la hija, que según la paciente podía tener algo que ver, da la impresión de que es un elemento muy frágil como para generar esta situación que impacta a la comunidad de Bella Unión y que de alguna manera impacta a todo el colectivo médico del país, que se ha visto muy sacudido por este hecho que, más allá de que a veces se repite esto de los procesamientos de los médicos, seguramente los casos no son todos iguales. Bien. Última reflexión. Acá lo que tenemos es una muerte evitable. Y creo que durante mucho tiempo Tabaré Vázquez y los sucesivos ministros de salud han machacado mucho con el tema de la historia clínica electrónica, que es unificada en todo el país y que con una tablet un doctor sepa toda la historia clínica de una persona que se atendió en San Carlos, en Bella Unión o en Montevideo. No, me parece que es básico. Tal cual, porque en la mayoría de los casos en la emergencia no hay historia. En este caso había historia, pero cuando uno va a la emergencia puede estar en el sanatorio, hay que andar rastreándolo y la mayoría de los médicos cuando atienden a la persona en la emergencia no tienen, y sobre todo en el interior del país, no tienen idea de a quién están tratando. Hay muchas preguntas todavía para hacer, pero vamos a hacerlo entonces mañana con invitados referentes para la temática. Lo que sí les propongo ahora es ir a un caso que sí generó alarma pública. La idea de que durante un tiempo hubo policías ingresando al cuerpo de policías de nuestro país u otros que no podían entrar y eran rechazados por la evaluación que hacía una psicóloga. Trucha. Que no era psicóloga o que no tenía el título de psicóloga y que además había sido designada por su propio hermano, otro funcionario del Ministerio del Interior, en fin. La génesis del tema que hoy ha llevado a la Fiscalía a pedir procesamiento con prisión para uno y procesamiento sin prisión para otro es esta. Repasemos en un tape. Leonardo Anzalone fue denunciado en septiembre del año 2016 por el psicólogo y licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado,
luego que el jerarca ministerial contratara a su hermana Laura al frente del área de evaluación psicológica y seguimiento de sanidad policial, donde firmó como psicóloga a pesar de no tener el título. Se vincula cuando, por ejemplo, se cuestiona la preparación de un policía para andar con arma, y ¿hasta ahí se vincula este tema? Exacto, porque tiene que ver con que tu perfil esté acorde para desempeñar el cargo de policía. Pero si además no tenés el título, es muchísimo más grave, porque en este caso en particular requiere habilitación de salud pública. Parrado presentó ante la justicia pruebas de que Laura Anzalone no tenía el título de psicóloga por el que fue contratada por su hermano. En octubre de ese mismo año, y en el marco de una interpelación que el senador Pedro Bordaberry le realizó al ministro Eduardo Bonomi, el legislador incluyó en el cuestionario una pregunta referida al asunto. ¿Quién designó a la señora Laura Anzalone con el cargo psicóloga en la Dirección de Asuntos Sociales del Ministerio? ¿Cuáles fueron los motivos por los que renunció?, preguntó Bordaberry. La respuesta de Bonomi en la oportunidad fue la siguiente: la designó el señor director de Asuntos Sociales para realizar un proyecto de salud ocupacional. La designó como asesora. Cuando se hicieron públicas una serie de notas de prensa, se suspendió la ejecución del contrato, por lo cual no renunció. Leonardo Anzalone fue acusado por el fiscal Gustavo Subía por un delito de conjunción de interés privado y público en calidad de autor y por otro delito de usurpación de título universitario en calidad de coautor. Para el jerarca, el fiscal pidió el procesamiento con prisión porque entiende que se generó alarma pública con este caso. En el caso de su hermana, Laura, la acusación fiscal es por usurpación de título universitario en calidad de autora. En este caso, pidió el procesamiento sin prisión. Muy bien, le damos la bienvenida a Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo ves el estado del caso que arranca con tu denuncia? Bien. Conviene hacer un par de puntualizaciones previas. La primera, saludar a Paula Barquet de Diario El País, porque la verdad que la nota de esta última del domingo fue una nota muy sobria, muy profunda, muy intensa. Ya la saludé personalmente porque me pareció muy respetuosa, una nota muy, muy interesante. Y en segundo lugar, aclarar que fundamentalmente me voy a centrar más que nada en la ley de acceso a la información, en toda la información que recibí por parte del Ministerio del Interior cuando se lo requerimos oportunamente. En la parte penal ya estamos en las últimas etapas, o sea que falta muy poco para el fallo. Hubo una audiencia ayer y la jueza tiene hasta 45 días para resolver. En su poder para resolver, o sea que ahí cuando hable la justicia vamos a poder explicitar algún tema más. Más allá que también tenemos información que vamos a complementar a la denuncia. Pero básicamente en estos temas yo creo que cualquier ciudadano que se entera de una situación compleja como pudo haber sido esta, de alguna manera tiene las herramientas desde el punto de vista normativo como para poder acceder a la información y como para plantearlo en la medida que lo desee, denunciar y generar el flujo de acciones que permitan aclarar. En nuestro caso, tomamos conocimiento oportunamente que habría una persona que no tenía título en el Ministerio del Interior. ¿Cómo tomas conocimiento de eso? Lo que pasa es que yo soy usuario del hospital policial. A no olvidarse que uno estuvo 31 años en el Ministerio del Interior. Cuando uno va al hospital policial a sacar algún remedio, estás conversando con N cantidad de personas. O sea que mensajeros no hay uno. Hay, en este caso en particular, hay cerca de 50 más o menos, ¿no? Pero gente que de alguna forma te hace notar algunos temas y te vas enterando de la información. Bueno, cuando eso surgió, fuimos al Ministerio de Salud Pública y se presentó por la ley de acceso el pedido de información sobre la persona que nos habían dicho que no tenía título, con otros aspectos que nos habían planteado también en esos encuentros. O sea, la persona no claro, que no tenía título. No tenía título, pero no es que era modista y se puso a analizar la psiquis de personas que quieren ingresar al cuerpo policial. Sin duda. Había estudiado la carrera en España. Ahora, en este país, si no tenés título, es ilegal. La ley 17.154, que es la que nos regula a nosotros los psicólogos, es título universitario, título de la Universidad Católica o competencia notoria. La ley es del 99, en el 2002 se finaliza con la reglamentación. Quien no pasó por esa instancia, que es hoy rivalidar o lo que fuera, no puede ejercer. Y si tenés título en el exterior, que de acuerdo a la información, a lo que me contestó el Ministerio del Interior en el pedido por la ley de acceso,
habría realizado la formación en España, lo cual implicaría Relaciones Exteriores España, Relaciones Exteriores Uruguay, Universidad de la República, para poder acceder a ejercer a los mecanismos que podría ser una convalidación del título, una reválida, o parte de las materias. Y eso, de alguna forma, te habilita el ejercicio acá, digo, o sea, por más que uno lo tenga, ¿no? ¿Hay alguna explicación por la cual para un jerarca sea un ministerio o lo que fuere, no se valorara ese muy pequeño y gigante detalle de la falta de un título? ¿Hay alguna razón que pueda explicar de por qué un jerarca también va contra el estatuto del propio funcionario público y contrata a su hermana? No, yo estoy conmocionado en realidad. Recuerdo cuando empezó con esto Robert, que yo lo seguía por las redes sociales, que le iba contando, y esto de lo de los títulos me tiene absorto. Todos los días aparece alguien que no tiene título o que miente en su título y me tiene absolutamente absorto. Y después, el nepotismo es algo que la historia del Uruguay, largo y tendido podemos hablar de nepotismo, pero las pruebas hablan solas. Yo no sé cómo se va a expedir la justicia, pero políticamente tiene que pasar algo, no solamente judicialmente. Yo celebro de algún modo que estamos entrando en a raíz, yo creo que el caso Sendik, entrando en una etapa del Uruguay donde estamos mirando con mucha atención estas cosas y las estamos condenando. Yo me crié en un departamento, vivo en un departamento donde todo el mundo era pariente de alguien, incluso hasta para ser inspector de tránsito. El famoso amiguismo históricamente... No, más que el amiguismo, yo te hablo de, de gente que tenía toda su parentela en cargos públicos. Entonces, me parece que lo bueno de todo esto que se empiece a sanear la cosa y que veo que la lupa se está aplicando muy interesantemente sobre esta gestión de gobierno. Ante la pregunta de cuál sería la razón, según tu criterio, la respuesta podría ser ¿y porque cómo se hace? Y lo hace todo el mundo. No, pero además como saltó el caso Sendik, yo tenía idea que en algunas redacciones se estaba recorriendo ministerio por ministerio para saber, dónde casábamos a alguien que estaba ejerciendo sin título. También hay una cuestión de que rinde. Acá se combinan otras dos cosas que creo que es más que eso, que es, la explicación de por qué esta persona ejerce ese cargo sin haberse llamado a concurso, de si es un cargo técnico que de repente lo amerita, y esta otra cuestión que es no tener título. Pero esto del título, después del caso Sendik se abrió como una especie de, no quiero decir casa de brujas, pero sí sé que habían periodistas en redacciones desesperadamente buscando quién no tenía título para escracharlo a nivel de la prensa. Bien, tenemos que hacer una pausa. Como todo, queda claro que todo el mundo busca réditos en esta cosa, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescadores. Los periodistas que querrán la primicia de a quién escrachamos porque no tiene título. También esto tiene su cuota de política partidaria mediante, no lo vamos a negar. Entonces, vamos a analizarlo desde todos los puntos de vista después de la pausa. ¿Les parece? Ya venimos.